Una de las que más se ha estado difundiendo en redes sociales es respecto a una demanda que va o pretende interponer Roberto Palazuelos. Sí, 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 miren. Dice Roberto Palazuelos en su cuenta de Twitter que van a denunciar y proceder en contra de los robos y abusos de la Guardia Nacional y Ejército en la carretera de Acapulco. ¿Y todo por qué? Pues todo porque se estuvo difundiendo un audio que pues parece que es el vecino de todos y el vecino de nadie. El audio difundido, solo voy a poner una parte porque ya lo he escuchado muchas veces, pero quiero que ya está conectado y justo por eso quiero que nos ayude a explicar esta situación, porque se ha compartido una infodemia brutal con este audio. Nosotros estamos buscando al presunto autor intelectual del mismo y nadie lo encuentra. Y no solamente nosotros, estamos hablando de Televisa, no lo encuentra, Imagen no lo encuentra, Héctor de Mauleón ni siquiera puede acreditar la información que ahí se describe, nadie. Pero en este audio es un presunto vecino de Pichilingue que dice que lo golpearon, lo asaltaron y le dieron, no bueno, una sangoloteada los elementos de la Guardia Nacional y le robaron los víveres. Una cosa que uno ve y dice, si este relato hubiera sido cierto, si escuchan el relato completo, que yo sé que lo han escuchado, se supone que no era la única persona ahí. Debería de haber video. Debería. Para lo que grabó, para la magnitud de la que te relatan, debería de haber algún video, aunque sea. Aunque sea, debería de haber algo. Pero no, no, no. Incluso hasta te justifican en algún punto que no tenía los celulares, que se los robaron y que solo uno sobrevivió porque se lo escondieron en el pantalón. Escuchen un poco este gran audio. Hola, buenas noches a todos. Soy Omar Flores del 401. Quiero comentarles que es la tarde más horrible desde hace muchos años que no vivía. Les quiero platicar lo que me pasó. Íbamos 3 camionetas, mis 4 hijos y 2 muchachos que me ayudan en el hospital. Llevábamos 3 camionetas. Pasamos todo, iba muy bien. Chilpancingo lo pasamos. Y pasando Chilpancingo hay una recta muy grande. Hay una recta muy grande que le llaman como Valle Industrial. Hay un retén de militares y de Guardia Nacional. A todos los carros los estaban parando. A todos los carros, no, ya no, gracias, ya no quiero hielo. A todos los carros los estaban parando, carros, camionetas, todo. Solo dejaban pasar ambulancias. Pasaron como 2 ambulancias, también de ninguna Cruz Roja. De todas las ambulancias que pasaron, eran ambulancias de militares. Para no hacerles el cuento muy largo, me hacen la parada. Yo iba en la camioneta de adelante, me paro. ¿A dónde se dirige? Le dije, mire, soy presidente de Pichilingue y voy a dar víveres a la gente de Pichilingue y quiero ver mi propiedad y las propiedades de todos los vecinos. A ver, bájese, por favor. Le dije, sí, cómo no, a ver, ya me bajé. Yo iba manejando una camioneta, me bajo y me dicen, me abren las puertas, me dicen, ábrame la camioneta. A mis hijos le digo, oye, espérame, vienen conmigo, porque a mis hijos ya lo estaban bajando, como están más chavos. Y uno de mis hijos dice, vengo con mi papá aquí adelante, y el otro muchacho dice, vengo con mi papá aquí adelante. Bueno, las 3 camionetas nos orillaron, todo ese andén que son kilómetros y kilómetros parados. Son como unos 7, 8 camiones de militares, camionetas de Guardia Nacional. Para no hacer el cuento largo, le digo, oye, espérame, a ver, pues vamos a bajar todo. Le dije, no, yo voy a llevar los víveres, ningún víver se lleva si no es la Guardia Nacional. Le dije, no, mi amigo, yo voy a llevar los víveres porque yo traigo esa encomienda de todos los, yo nunca dije condóminos de Cronos, yo dije de Pichilingue. Entonces yo voy como encargado y soy el presidente y quiero ver cómo están las propiedades y apoyar a la gente que nos cuida, que nos hace favor de cuidar, que se quedó ahí en las casas. Para no hacer ese cuento largo, me dice, ¿qué no entiendes que no, mi cabrón? Perdón las palabras que uso, Perdón, ¿qué no entiendes que no, mi cabrón? Le dije, no te estoy hablando a groserías, ese oficial. Para no hacerte el cuento largo, me mete un culatazo en la boca, traigo mi boca toda hinchada, sin más ni más, me ponen sobre el cofre de la camioneta, me esposan, digo, oye, me estoy quemando, güey, con la camioneta, me ponen las esposas, esposan a uno de los muchachos que iba conmigo, esposan a mis hijos, a otro de mis hijos ya lo tenían tirado, ya que nos esposaron, nos tiraron al piso y a vaciar las camionetas, esposados con grilletes. Llega una camioneta de 3 señoras, o sea, señoras que se veían bien,
y cuando oigo gritos, yo me di cuenta que eran 3 señores porque empiezan a gritar, estos cuates tirándolas al piso y a vaciar las camionetas y a llenar los camiones de ellos. Les estoy hablando que lo que es mis 3 camionetas y nosotros que éramos 6 personas, 7 conmigo, todos en el piso, vaciando las camionetas. A uno de los muchachos que llevaba una faja. Tú traes pistola, güey, que no sé qué, cortan cartuchos, se lo ponen en la cabeza, le bajan los pantalones y le ven que es una faja. Dice que es una faja, estoy malo de mi espalda, dice mi muchacha Madrián. Le bajan los pantalones y de una manera, híjole, no les puedo decir cómo se siente uno la impotencia. Celulares, relojes, las cadenas, lo único que me dejaron, para esto, dicen, a ver, pinches, le dicen a uno de mis hijos, ay, pinche Junior, y rájale, le rompen el medallón, el vidrio a la camioneta que llevaba mi hijo, le rompen el medallón, me dicen, ¿qué más llevas? Y le dijo, no llevo nada más, me rompen una calavera y me rompieron los faros de las 3 camionetas, los faros de luz. O sea, me rompieron un medallón de una camioneta, de la otra camioneta, 2 vidrios laterales, los faros de las 3 camionetas. Y dice, y órale, a chingar a su madre y dense la vuelta y adiós. Las chavas gritaban, porque un güey sí le metió la mano a una de ellas, de verdad. Y a luego les paran otros, un señor ya grande, yo creo que era su yerno, lo bajan de un carro, dice, yo voy a ver mi casa, usted no puede pasar, no pasa nadie ahorita a Acapulco. Lo bajan al señor grande, dicen, llévate ese carro para atrás, a ver quién le da un aventón a esos 2 pendejos. Se quedaron su carrito, un Mercedes-Benz SLK, el convertible chiquito, en ese carro, el carro lo echaron atrás de las camionetas. Para no hacerles cuento largo, yo estuve como 2 horas ahí, 2 horas. Para no hacerles el cuento largo, vamos a entrar, ¿no? Porque el cuento largo ya estuvo muy largo. Y así, no, y literal, nos podemos quedar con el audio los 13 minutos de cuento no largo que se aventó el vecino de Pichilingue, que no es vecino de absolutamente nadie. Y pues para hablar acerca de la operación de las Fuerzas Armadas en la zona en un momento de desastre, yo le agradezco mucho al abogado César Gutiérrez Priego, que tiene el panorama militar para explicarnos esta situación. Mi querido abogado, ¿cómo estás? Meme, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Buenas noches. Pues abogado, quiero empezar preguntándote la denuncia de Roberto Palazuelos, ¿no? Dice que va a demandar a la Guardia Nacional y a la Sedena por este audio que dice Guardia Nacional y Sedena se están clavando las donaciones, que nos están golpeando, no están dejando que absolutamente nadie pase, etcétera. ¿Qué onda con eso? ¿Procede, no procede, etcétera? No, bueno, él puede presentar una denuncia, cualquier persona podemos presentar una denuncia. Incluso yo en su momento, Pascal Beltrán del Río subió ese video, o no sé si fue el que lo subió, pero a mí me etiquetó mucha gente en X, antes Twitter, como diciéndome, a ver usted que tanto defiende a los militares, no es posible, no, mire, están robando, bla, bla, bla. Cuando yo veo el video, inmediatamente lo primero que acontece es que me causa mucha molestia, me dio mucho coraje, me sentí medianamente defraudado, pero me acordé que ese video ya me lo habían mostrado. Entonces, obviamente me puse a revisar, me puse a checar, vi la fecha en que me lo habían mandado, los hechos de cómo se habían dado, corroboré con contactos que tengo dentro de la misma Secretaría de la Defensa Nacional, y entonces, obviamente, pude verificar la información, que es lo que había sucedido, que esos hechos son de principios del mes de octubre en el estado de Aguascalientes y que incluso el Ministerio Público Militar ya inició una carpeta de investigación en contra de este elemento de la Policía Militar y que además este elemento ya se encuentra en una prisión militar. Entonces, pues por supuesto que yo creo que lo que le pasó a Roberto Palazuelos fue lo que le pasó a muchos ciudadanos mexicanos que en el momento en que a lo mejor no estás muy conectado con las noticias y de repente escuchas un audio como este, que además se hizo viral en todos los grupos de WhatsApp, me lo enviaron muchas veces y yo les dije, es que es imposible lo que me están diciendo porque mi lógica es la misma que tú, Meme. Curiosamente, el señor sí tiene un teléfono para mandar un mensaje a los condóminos, pero no tienen un teléfono para haber grabado el hecho, para haber grabado el vehículo que dicen que le rompieron el medallón, para grabar
los testimonios de todas las personas que estuvieron ahí. O sea, curiosamente no se da. Y lo que es lastimoso y lo que es triste, Meme, es que se esté utilizando toda esta desinformación, incluso por muchos periodistas que en teoría son reconocidos a nivel nacional y que en teoría verifican los datos, que hoy tuvieron que salirse varios de ellos, pues a disculpar, ¿no? Incluso si tú tienes oportunidad, las personas que nos están viendo se van a dar cuenta que yo subo incluso unos minutos antes que la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana la información de la aclaración, porque yo tenía claro de cuándo habían sucedido los hechos como tal. Entonces, desafortunadamente, él dice que quiere presentar una denuncia. Por supuesto que él puede presentar una denuncia por los hechos que nosotros estamos, viendo en el video. Mismos que, bueno, se le hace el conocimiento que ya hay una carpeta de investigación, sí se presentó una denuncia hace un momento, esta persona ya se encuentra detenido en una prisión militar, existe además una denuncia en el orden federal por el delito que se cometió, o sea, ya existen carpetas de investigación por ese hecho. Pero respecto a lo que él está comentando, yo no sé si él ha tenido oportunidad de verificar la información como tal. No sé qué tan al pendiente puede estar esta persona de sus redes sociales, y a lo mejor me pasó lo que le pasó a muchísima gente, que se fueron con la trampa de cómo se manejó la información. Cuando tú ves un video como este, incluso cuando a Beltrán Pascal del Río a la gente le dice, es que ve, eso no fue en Chilpancingo, no es sobre estos hechos, él sale como que a alabarse y disculparse un poco, manifestando, es que yo jamás dije que fuera de Chilpancingo, es que yo jamás, incluso hubo algunos portales de noticias que lo dieron como bueno el video y tuvieron que salir a disculparse, ¿no? Entonces un mismo Héctor de Mauleón que dice, ya me confirmaron que estos hechos sucedieron en el estado de Aguascalientes, pero lo que te demuestra es que, contrario a lo que en teoría todos estos periodistas tendrían que estar haciendo o de lo que presumen, no están comprobando información. Vimos a López Dóriga subir videos de otros lugares en otros hechos y todo es como que parecería tratar de como aves de rapiña, tratar de aprovechar la situación para estar atacando al gobierno. Por supuesto que faltan hacer muchas cosas, pero se está trabajando. Recordamos que es la primera vez en la historia que un huracán categoría nivel 5 entra de lleno a una costa en territorio nacional, porque ya tuve una pequeña discusión con tu producción, porque me decían que no, que ya había habido otro. Digo, sí, pero no entró de forma directa, sino que entró por la sierra y lo degradó a nivel 3. Entonces, imagínate, es el desastre natural por medio de un huracán más grande que hemos tenido en la historia de nuestro país. Por supuesto, ¿no? Que ahorita es cuando ya podemos entrar al tema. Ya existe una declaratoria de desastre natural, misma que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día de hoy, en donde se dice cuál es la forma como se tiene que llevar a cabo, tal y como lo explica la Ley General de Protección Civil de nuestro país, ¿no? Y donde, si no mal recuerdo, en el artículo 73, 74, 75 se habla de las medidas de seguridad que se tienen que llevar a cabo, porque esto se supone que es una zona de desastre, de alto riesgo. Entonces, por lo mismo, cuando se aplica un plan, ¿no?, de auxilio a la población civil, como es el plan DN3E, ¿no?, el plan Marina y el plan GNA, que es el de la Guardia Nacional, pues entonces vemos cómo, en este caso, es el Ejército Mexicano en determinadas zonas del estado de Guerrero, son los que van a tener el control, coordinándose con todas las demás autoridades del ámbito federal y del ámbito municipal y local, y ellos crean un puesto de mando. Este puesto de mando lo que hace es que los esfuerzos, porque mucha gente no lo entiende, los esfuerzos como población civil que nosotros queramos hacer son buenos, siempre se aceptan, la generosidad del pueblo mexicano es muy grande. Pero tenemos que entender que no tenemos el panorama completo. Y creo que las personas que les ha tocado ir ahorita al estado de Guerrero, en específico a Acapulco y los municipios aledaños, han podido observar el grado de devastación que existe, pero los trabajos que se están empezando a realizar y que poco a poco está llegando el apoyo a toda la población civil. Pero cuando nosotros podemos ir a lo mejor con la intención de apoyar o de ayudar, no vamos a llegar a lo mejor a los lugares donde más se necesita el apoyo, porque simple y sencillamente no conocemos, no sabemos cuáles son los lugares, no tenemos los datos que sí tiene en este caso tanto la Secretaría de Defensa Nacional como la Secretaría de Marina, los esfuerzos que se están realizando para poder dar esa ayuda, cómo se va llevando esa ayuda, la forma en cómo se tiene que ir restableciendo
todos estos servicios. Mira, el plan de N13 tiene 3 etapas, ¿no? La primera es la prevención, el segundo es el auxilio a la población civil y la tercera es el restablecer todos los servicios para que las zonas o regiones del país puedan empezar a llevar la vida cotidiana y normal que están teniendo. El grado de devastación que nosotros estamos viendo es muy grande, por supuesto que se va a tomar tiempo, pero se está haciendo el trabajo como se tiene que llevar a cabo. Lamentablemente hemos visto una cantidad de desinformación pero impresionante y que pues políticamente se está utilizando para atacar al gobierno federal, para atacar a las Fuerzas Armadas, porque imagínate en qué lógica en estos tiempos modernos, en donde todo mundo trae un teléfono celular, donde cualquier persona está viendo que lo están reteniendo, inmediatamente sacas tu teléfono y haces un live, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo, porque además están hablando de que fue Chilpancingo, ni siquiera para llegar a Acapulco, entonces se supone que tienes todavía señal, se supone que podría estar transmitiendo en vivo, entonces no tiene lógica, pero aprovechan el sentimentalismo de la sociedad mexicana y de ciertos sectores de la sociedad que se creen cualquier cuento y luego combinado con este video, que como yo lo dije incluso en Twitter cuando pongo la aclaración, una persona como esta no merece estar en el ejército mexicano porque deshonra el trabajo de sus compañeros en uniforme y a la institución y por lo mismo está siendo procesado por los delitos que cometió. Pero imagínate el hacerle creer a la gente que el personal militar que está sin comer, que está sin dormir, que viene desplegado de otras zonas del territorio nacional para ir a realizar el apoyo de auxilio a la población civil, se les diga que supuestamente están asaltando y están robando a la gente que quiere ir a apoyarse, más en no tener madre, man. César, aquí han circulado varios videos, hay uno en particular que vamos a poner respecto a un grupo de comerciantes, particularmente del mercado de artesanías, donde dicen que el gobierno no ha llevado absolutamente nada. Te lo quiero poner porque este es uno de los videos que ha estado circulando constantemente. Y aquí lo que insisten es que pues a ellos no les ha llegado nada de nada. Y que de hecho, pues ellos comparan con otros desastres naturales y dicen que ahí sí hubo gobierno. Este es el video en particular. Pero estamos aclarando, somos hermanos del mismo dólar. Hay varios mercados que desaparecieron. Mercado Papagayo está al 100% desaparecido, pero no se vale porque yo soy damnificado del Paulina. A mí nadie me lo va a contar. Al otro día había trailers repartiendo agua, víveres, y el presidente de la República andaba con botas echándole chingadazo. No se vale. Este presidente vive en un país diferente, en el de las ilusiones. No se vale, señores. Ya que alguien le hable al presidente, yo sé que tiene asesores, que despierte, nos está llevando la chingada en Acapulco, nadie le está metiendo, hay niños enfermos, no hay pañales, no hay leches, no hay víveres, es más, los mismos de N3 están sufriendo que no tienen agua ni comida. ¿Cómo van a trabajar? ¿Cómo le van a echar ganas? No hay hospitales. No se vale, alguien tiene que decirle al presidente que está mal, nos está llevando. Pues, ¿qué quieren que les diga? Perdón. Nosotros... Pues hace la comparación con el huracán Paulina, que se fue en el 97 y dice que Cedillo le fue a echar chingazos y se puso las botas. ¿Cómo funcionan? Tú hablabas ahorita de, es que no vas a llegar luego y vas a llegar a todos lados porque hay información que no tienes y conforme van pasando los días, entonces es conforme va a ir llegando la ayuda. Pero aquellos que hacen ese tipo de comentarios, ¿cómo les podemos explicar el funcionamiento? Hay gente que en las zonas más alejadas se queja de que no les están llegando a ellos las despensas, que se están quedando solamente en una zona, etcétera. Mira, en primer lugar, como lo comentamos, no es lo mismo la densidad del huracán que a ellos les tocó en 1997 al que tocó en esta época. El nivel de devastación y el nivel y categoría fue muy superior en este momento que en el anterior. Yo nunca voy a desacreditar lo que la gente pueda decir porque yo no estoy ahí personalmente para saber qué es lo que están viviendo, pero sí sé que la persona que estaba al lado de él y que iba a empezar a hablar cuando cortaste el video es un político del PRI, o sea, ese sí lo ubico perfectamente. Yo no sé si a lo mejor con ese afán, porque aquí no venimos a andar defendiendo a nadie, sino a explicar exactamente cómo es la forma de trabajo. Y hay que entender algo. Yo no soy meteorólogo y la verdad es que sería una falta de respeto de mi parte quererme meter a esos temas cuando yo no soy especialista. Pero por lo poco que yo entiendo, de acuerdo a la información que el Centro de Huracanes de los Estados Unidos con sede en Florida explica, es que hubo un
muy corto periodo de tiempo para lo que era una tormenta tropical, catalogarla como un huracán nivel 5, que es el más grande que existe y que hasta donde yo tengo entendido, pues obviamente destruye todo lo que hay por su paso. Entonces, ¿por qué se aplican estos planes? Mira, porque de entrada, como yo te explicaba lo que es la Ley General de Protección Civil, hay ciertos procesos y procedimientos que se tienen que llevar a cabo. Primero se hace esta declaratoria, se explica cuál es la forma que se tiene que trabajar, qué es lo que tiene que realizar cada una de las instituciones. Se deja a cabo de este centro de mando de coordinación. No es que los militares tengan el mando, no. Lo que pasa es que los militares son los que ya tienen un plan de defensa nacional que se llama Plan DN3E, igual como la Marina tiene el Plan Marina. Y que a lo largo de décadas, porque este plan fue creado desde 1965 y entró por primera vez en funciones en 1966, cuando el desbordamiento del río Pánuco, ya la gente lo conocerá, o a lo mejor las personas más mayores tienen conocimiento de cómo se llevó a cabo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Por ejemplo, lo que nosotros vemos aquí es una tragedia humana. Y lo que nosotros tenemos que ver es, ok, ¿cuáles son las primeras necesidades? Esas primeras necesidades se tienen que hacer por medio de los reportes. Por supuesto que se lleva ayuda inmediata, sabiendo, de acuerdo a la experiencia que ya tiene el personal militar en cuanto a este tipo de desastres naturales. Pero cuando tú llegas con la ayuda y te das cuenta que todo está politizado, cuando tú le explicas a la gente que la forma de trabajar tiene que ser coordinado por medio de un centro de mando, porque a lo mejor a donde ellos quieren llegar a entregar la ayuda, ya se dio ayuda inmediata y se necesitan otras regiones más alejadas que se puedan llevar a cabo, pero que sale una persona con un celular, se pone a grabar y dice, los militares no nos dejan entregar ayuda, entonces no se puede hacer. Desafortunadamente, pues tenemos que entender que incluso la logística ha sido más complicada, porque de acuerdo a la misma información que ha dado el gobierno federal, no existen las condiciones para que se pueda hacer el transporte aéreo necesario. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera está el aeropuerto de Acapulco en funcionamiento. Entonces están llegando a un lugar medianamente retirado y después se tienen que hacer los transportes por medios de vehículos. Eso, por supuesto, que entorpece la logística de lo que es el apoyo que se tendría que estar dando hacia las personas. Otra cuestión que yo les platicaba es, el personal militar desde que empezó a llegar, llegó por una zona hacia el puerto de Acapulco. Y la Secretaría de Marina entró por otra zona, incluso están los buques hospitales de la Armada de México para estar apoyando a la población civil. Pero ¿qué es lo que ha estado haciendo el personal del ejército? El personal del ejército de forma inmediata empezó a limpiar, a reactivar las carreteras para que pudiera existir la posibilidad de conexión con el puerto de Acapulco, situación que se hizo casi de forma inmediata para que pudieran llegar las brigadas tanto de la CFE como los Siervos de la Nación, como personal de protección civil, o sea, todas las demás autoridades que tienen que ir coordinadas con este centro de mando. ¿Pero por qué se hace? Pues porque ellos saben exactamente cuáles son las necesidades de acuerdo a la logística que ya estuvieron levantando para saber a dónde tienes que ir y cómo tienes que ir. Ahorita una de las mayores, necesidades que existen es agua potable. Bueno, pues se han llevado plantas purificadoras. ¿Para qué? Pues para que puedan estar dando este servicio para con la población civil. Pero incluso, ¿no? Lo que me comentaban directamente, personas que conozco, que nos conocemos de toda la vida, que me decían, hermano, está cabrona la situación, pero gracias a Dios ya se ha ido, aunque sea poco a poco, se ha ido restableciendo el que la gente pueda empezar a tener un tipo de vida que por lo menos tengan lo más esencial. Hay que entender que, como lo podemos ver en las imágenes, el nivel de devastación fue absoluto. Entonces dice, imagínate, personas haciendo colas de 4, 5, 6 horas para que nosotros les llenemos los garrafones de agua potable, que para cuando terminaban ellos que nosotros les sorteáramos los garrafones, ya se estaban formando nuevamente y nosotros estábamos viendo por otros centro para poder nosotros brindarles más agua purificada. Están los famosos comedores del ejército, en donde están apoyando a la gente, se están haciendo la entrega de despensas, pero incluso todo esto tiene que estar organizado, tiene que estar censado. ¿Por qué? Porque ellos van entrando hacia Acapulco, la Marina va entrando, la Guardia Nacional está también apoyando
para dar la seguridad que es necesaria para evitar los saqueos que están llevando a cabo. Pero recordemos que hay municipios aledaños a Acapulco en donde ha sido más limitada la llegada de recursos. Entonces, por supuesto que se va haciendo ese trabajo y lo que se hace es tratar de coordinar todos los esfuerzos. No es que el gobierno quiera manipular la información, no es de que el gobierno quiera monopolizar la ayuda, no, por supuesto que no, lo único que se quiere es que se organice. ¿Por qué? Porque tú puedes llegar y tratar con muy buenas intenciones de tratar de ayudar, pero resulta que en vez de ayudar terminas entorpeciendo la logística que ya existe. Entonces creo que esa parte también es importante más allá de cualquier fobia que pueda tener la gente por alguna preferencia electoral. Pero desafortunadamente vemos a los políticos que siguen haciendo comentarios perversos con la intención de tergiversar la información, porque no es posible que sigan utilizando audios como el que pusiste, Meme, o el video, que es muy desafortunado, pero que no tiene absolutamente nada que ver con los hechos, siempre tratando de crear una falsa percepción. ¿Por qué? Porque te imaginas cuántas personas ya se quedaron con el video, ya se quedaron con el audio, pero nunca vieron la explicación, ni la réplica que se dio, ni la aclaración que están dando, ni la disculpa que dieron estas personas, porque eso, curiosamente, cuando te difaman es a 8 columnas y cuando viene una disculpa es en la página 17 del área de deportes, ¿no? O sea, desafortunadamente mucha gente se queda con esa mala idea y desafortunadamente mucha gente sigue criticando al personal militar, al personal naval, al personal de la Guardia Nacional, al gobierno, cuando están todo el mundo haciendo esfuerzos sobrehumanos para tratar de apoyar. Fíjate qué bonito que se pudo ver cómo este elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México está amamantando a un bebé. Se viralizó. Ese tipo de cosas son las que valen la pena para que vean el trabajo que se está haciendo, pero también como algo, eso bueno que se viralizó, también se viralizan estas cosas que son malas, pero que si fueran real uno entendería, pero cuando te das cuenta que son mentiras, que son difamaciones, que son calumnias, pues dicen, no tienen madre, porque lo único que están haciendo es tratar de sacar un beneficio de carácter político, y eso no se vale. César, hay otra cosa que obviamente está circulando en redes y tiene mucho que ver con las famosas cadenas para mover o para sacar los productos y las cajas. Y hubo muchas personas en Twitter diciendo, pues, ¿qué no conocen los diablitos? ¿Por qué por qué aventarse estas cadenas de esa manera si es inútil, si es inservible, si están alentando el proceso? ¿Por qué no nada más las ponen en los diablitos y entonces ya de ahí se las llevan? Y eso te lo pregunto porque yo sé que pareciera una pregunta que, pues, un poco, vaya, ingenua, si quieres verlo así, pero como que utilizan y dicen, es que nuestras Fuerzas Armadas dan este tipo de descripciones, son rudimentarias, como menospreciándolo. Esto te lo pregunto porque, pues obviamente en los desfiles vemos cómo sale un gran desplegado de equipo, por ejemplo, los comedores, los purificadores de agua y etcétera. Y hoy ya vemos que hay purificadores y vemos que están los comedores, pero ¿cuánto tiempo toma y desde dónde es el punto más cercano del que saldría un comedor o un purificador de agua? ¿Cuánto tiempo toma el traslado? La logística interna, ¿cómo funciona en cuanto a tiempo para decir, bueno, a partir de que tenemos la declaratoria de emergencia, entonces nos vamos a trasladar el comedor, vamos a trasladar las purificadoras de agua, vamos a hacer todo este movimiento? Porque vienen estos contrastes, que si tenemos mucha maquinaria, pero que entonces somos rudimentarios, ¿por qué? Pues todavía seguimos descargando las cosas de en cadenita humana. Mira. Los machetes. ¿Por qué estamos utilizando machetes para limpiar los caminos cuando pues tenemos maquinaria y equipo para hacerlo? Mira, con todo respeto, Meme, es otra también plática que tuve por ahí con la producción. Y tiene que ver también con el hecho de que tú puedes tener un sinnúmero de máquinas para poder hacer cierto trabajo, pero el material humano ya lo tienes ahí. Entonces, si tú los agarras con un machete y les dices, señores, nos vamos a poner a trabajar, porque también para el nivel de desgracia que se está viviendo, todos tenemos que estar trabajando y todos tenemos que estar haciendo algo. Yo sé que hay muchísima gente que les gustaría ver a militares rubios de ojos azules con el uniforme de Ucrania, ¿no? Haciendo chamba aquí en nuestro país. Pero no, tenemos soldados mexicanos que saben romperse la madre junto con la sociedad civil en el día a día. Pero, por ejemplo, un ejemplo muy claro, ve la imagen que está sacando ahí. Estás viendo que el único que está tratando de apoyar al vehículo que se encuentra parado es el elemento militar. Ni siquiera las mismas personas que van pasando alrededor están tratando de apoyar para realizar el movimiento de ese vehículo. Entonces,
pues ahí no, por más que nosotros queramos ser rudimentarios, pues también es la cuestión práctica. ¿Nos esperamos a que llegue una grúa de esas industriales, todas perronas, para hacer el movimiento, o movemos el vehículo de forma inmediata para poder seguir realizando el trabajo, dejar pasar a los demás vehículos y hacer las cosas? También tiene que ver con la practicidad de cómo se puede llevar a cabo, créanme, primera. Segunda, de que existe un sinnúmero de tecnología que se puede utilizar, por supuesto. Incluso la declaratoria de emergencia como tal y de desastre natural se emitió. La de emergencia fue un día antes y un día posterior a que sucedieron los hechos se emitió la declaración. Lo que pasa es que se tienen 10 días para poder realizar la publicación en el Diario Oficial de la Federación. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como te digo, si tú puedes ver las imágenes, pues si nos esperamos a que llegue la tecnología, no movemos el carro de aquí a que se haga el movimiento. Entonces, dentro de todo, intentas hacer la parte de trabajo que te corresponde. Entiendo la desesperación de la gente, ¿no? Es lógico que la gente va a tener una desesperación, que va a quererse seguir trasladando, seguirse moviendo, pero muchas veces, como sociedad civil, no hacemos caso ni entendemos el por qué nos están diciendo, permítanos, señor, no puede mover el vehículo. Entonces la gente inmediatamente en su desesperación se empieza a quejar, empieza a decir que cómo es posible que los militares le están diciendo, cuando lo único que le están pidiendo es, a ver, entiéndame que necesito 5 minutos para que nosotros movamos este vehículo, para que entonces todos los demás puedan pasar. Exactamente como el ejemplo tan sencillo que te estoy poniendo, lo mismo pasa con muchas zonas en diferentes lugares del mismo estado de Guerrero que se ven afectados con esta situación. Ejemplo, me dices, ¿cuánto tiempo se necesita para que un comedor comunitario pueda venir? No es cuánto tiempo se necesita, la logística, haz de cuenta que se maneja porque en la Ciudad de México hay concentrados varios de estos comedores. Perfecto. Pero ¿para qué vas a mandar al comedor si no sabes con qué capacidad lo tienes que enviar, cuál es la cantidad de alimentos que lo tienes que realizar? Lo tienes que hacer en la menor cantidad posible. Además, lo tienes que mandar también acompañado, ¿sí me explico? ¿Para qué? Para que puedan llegar junto con el personal que va a estar trabajando. Entonces, toda esa logística se hace, y te puse un ejemplo muy rápido. Lo mismo pasa con las purificadoras, lo mismo pasa con todas estas máquinas industriales que tienen que llegar a levantar todo el desperdicio, el cascajo, todo el tipo de situaciones que hay. Hay unas barredoras industriales que tienen para todo este lodo que se tienen que estar llevando a cabo. Pero primero es la primera parte de recolección de todo lo que se necesita y tratar de hacer que la población civil, que me explico, no se vea afectada por todos estos hechos. Porque aparte tenemos ya también un segundo punto, el saqueo que se empieza a dar por parte de diferentes personas, que algunos pueden ser de la población civil, pero también los grupos criminales, que recordemos que el estado de Guerrero históricamente ha tenido grupos criminales y más ahora últimamente que hay un sinnúmero de grupos criminales. También se tiene que hacer esa protección. ¿Por qué? Porque no se puede permitir que los grupos criminales se terminen metiendo en lo que tengan que ser el reparto de todos estos apoyos que es para los miembros de la sociedad civil. Entonces, aunque no lo creas, es un sinnúmero de situaciones que por eso se crea un área de mando en donde la gente de la Secretaría de Defensa Nacional en este plan de N3E les dice, a ver, señores, los de CFE, ¿cuáles son las zonas donde van a estar trabajando? Perfecto. Bueno, pues en estas zonas pueden ustedes trabajar, pero en estas otras no, porque no hay acceso para que ustedes puedan pasar. Entonces, nosotros tenemos que ir limpiando para poder ir dando el acceso para que ustedes puedan entrar. Por supuesto, habrá algunos lugares en donde puedas llevar esta maquinaria perroncísima que sacamos en los desfiles militares y en otros donde seguirás viendo al soldadito con el machete dándole, porque es la forma como tú tienes para irle aprovechando el que podamos rápidamente liberar todos estos accesos para que pueda, a lo mejor el personal de la CFE poder pasar. Los siervos de la nación, por ejemplo, tienen que ir a censar a la gente para saber cuáles son las necesidades. Por supuesto que hay una primera ayuda, y esa primera ayuda, por supuesto que hay una ayuda inmediata sabiendo cuáles son las necesidades más básicas, ¿no? Necesitan comida, necesitan papel de baño, necesitan agua, por supuesto. Entonces se va haciendo también un censo, se va apoyando en todas las necesidades que se van dando. Por eso estamos escuchando las decisiones del gobierno federal donde dicen, la gente necesita dinero, perfecto, vamos a llevar a los cajeros de Banjército móviles para que puedan llegar y hacer los retiros de dinero que ellos necesiten, y se les van dando las soluciones a la problemática real que se tiene en el día a día y en el momento en que va sucediendo. Pero a eso súmale además tener a toda la prensa nacional, a un sinnúmero de personas en redes sociales, muchos medios internacionales, todo el santo día
quejándose, mintiendo, pues por supuesto que esa parte también tiene que ver. ¿Por qué? Porque no los dejan realizar el trabajo como tendría que ser, porque esto es una zona de desastre. Ni siquiera deberían de estar los medios de comunicación interviniendo en donde están haciendo supuestamente el trabajo las Fuerzas Armadas, ¿no? Y eso lo dice la ley, no lo digo yo, ya se los dije, ya les dije cuáles son los fundamentos. Pero está tan politizado el asunto que las Fuerzas Armadas están tratando de hacer el trabajo que tienen que realizar, están tratando de coexistir con la sociedad civil del estado de Guerrero, que también hay que recordar que el estado de Guerrero es uno de los estados que mayor rezago social tiene desde hace muchísimas décadas y que en los últimos años ha ido mejorando. Pero en específico Acapulco, por ejemplo, pues será una de las joyas de la corona del estado de Guerrero, y pues obviamente vemos las afectaciones que se ha tenido, ¿no? Y pues por supuesto que se tiene que empezar a dar prioridad en ciertas zonas para ir teniendo acceso a las zonas más remotas, que ahí es donde viene la complejidad más fuerte, porque en esas zonas remotas de difícil acceso, pues es a donde menos les ha podido llegar la ayuda o que apenas está empezando a llegar. Entonces todo eso viene por parte de un plan que tiene más de 50 años, que se ha estado aplicando, que ha tenido excelentes resultados al grado de que ha salido del país cuando sucedió lo de Nueva Orleans, e incluso fue copiado por el gobierno de los Estados Unidos por la buena forma y práctica que se tiene para llevarlo a cabo. Pero yo sé que a lo mejor surgen muchas dudas, ¿no? Y la gente les encantaría que llegaran con un platillo volador los soldados, limpiaran todo y se lo llevaran. Desafortunadamente eso no existe. ¿Por qué? Porque ni siquiera existen las condiciones como para poder hacerlo. César, ¿cómo evalúas hasta este momento la reacción ante la tragedia comparada con otras que hemos tenido en México? ¿Y qué veremos en los próximos días, conforme vaya la evolución, conforme vayamos avanzando en la recabación de datos, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que nos podemos esperar hacia los días que vienen? Mira, con todo respeto, yo no puedo hacer una comparación de desastres naturales anteriores con este, porque nunca había habido, y lo repito con todo y que tuve una fuerte discusión con tu producción, ¿no? Nunca había entrado a costas de forma directa un huracán categoría nivel 5, ¿no? Lo que pasa es que creo que más bien nunca había estado politizado tanto el ambiente. A mí me encantaría que se siguiera apoyando por parte de la sociedad civil. No me importa si los donativos los hacen a la Cruz Roja o a quien quieran hacerlo. Mientras el apoyo llegue a la gente de Guerrero, yo soy de las personas que creo que lo más importante es que la ayuda llegue a quien la necesita. ¿Qué es lo que vamos a seguir viendo? Vamos a seguir viendo que poco a poco se van a ir restableciendo muchísimo más servicios, que va a haber más luz en los diferentes municipios aledaños que están al lado de Acapulco, donde vamos a ir viendo que va a haber muchísima mayor limpieza, porque primero es ir levantando, recogiendo, ok, se va generando, ¿no? Toda esta basura, bueno, pues ahora vienen los recolectores de basura, empezaremos a ver mucha de esta maquinaria que ya puede entrar para empezar a hacer el trabajo. ¿Por qué? Porque recuerda que primero es llegar, proteger a la población civil, empezar a limpiar todo lo que, recordemos que se quedó casi destruido Acapulco. Entonces primero es levantar, recoger, hacer todo lo que se tenga que hacer, y ya posteriormente entonces sí empezamos con la reconstrucción, pero tiene que ir por etapas. Paulatinamente iremos viendo cómo se van mejorando tanto los servicios como la capacidad de agua potable, como el que pueda haber suministros para que puedan llegar y las tiendas puedan volverse a surtir, donde no haya inseguridad, donde los municipios aledaños, que son muy importantes también, tengan todos los servicios que tienen que estar brindando, porque ahorita pues la mayoría de las cosas están centradas en Acapulco, donde entonces ya empezaremos a ver ciertos casos particulares. ¿Por qué? Porque obviamente, pues si tú llegas y lo primero que haces es se necesita luz, ¿no? Pues lo primero que haces es poner luz en las calles para que la gente pueda tener visibilidad. Y de ahí entonces ya empiezas con las casas. ¿Por qué? Porque recordamos que muchos de estos ductos a lo mejor no son como los que nosotros conocemos, que es pues, el cable por la parte de arriba que hay a la casa. No, muchos de ellos son ductos que se encuentran de forma subterránea. Entonces se tendrá que empezar a trabajar, se tendrá que empezar a hacer también, que desde ahorita ya se tiene la coordinación con las empresas privadas para ver cuál es la forma como el gobierno va a empezar a apoyar. Recordemos que muchísimos de estos grandes hoteles internacionales pues tienen seguros, ¿no? Que por supuesto son seguros extranjeros que ya empiezan a ver cuál es la forma como se van a empezar a realizar los pagos para que empiece la reconstrucción, ¿no? O sea, iremos viendo cómo paulatinamente
el trabajo se va a ir diversificando, se van a ir viendo los resultados. Lo que pasa es que con el debido respeto, nosotros si lo comparamos con cualquier otra tragedia, no se habían tenido todos los medios que se tienen el día de hoy y no se había tenido tanta poca madre de estar atacando. Por supuesto que hay áreas de oportunidad, y eso yo siempre lo voy a reconocer, Meme, que hay áreas de oportunidad en donde todos podemos apoyar y las cosas podrían ser mejor, pero créanme que se está haciendo conforme a los protocolos de actuación que se han hecho desde hace más de 50 años, que cada año se han ido actualizando y que han dado los mejores resultados a nivel mundial, ¿no? En tan así que he replicado el plan DN3 en diferentes lugares del mundo. Y el plan Marina, bueno, pues obviamente cuando estamos hablando de un puerto en donde la Marina también tiene el trabajo que está realizando, pues se está viendo poco a poco. Lo que pasa es que el cargo del trabajo por lo general es muchas veces a la Secretaría de la Defensa Nacional. Tan es así que es a quien buscan difamar, ¿no? Con estos hechos, este audio, este video que pudimos ver, pero nosotros vemos que ahí está el trabajo, jornadas de trabajo en donde el personal militar lleva hasta 2 o 3 días sin dormir. ¿Por qué? Porque siguen trabajando, porque es con la intención de tratar de apoyar a sus compatriotas, porque con todo respeto no podemos comparar a lo mejor el temblor que pasó aquí en la Ciudad de México, en donde desafortunadamente perdieron la vida muchas personas, que es trágico, pero que se cayeron algunos edificios con todo un municipio con cerca de 1 millón de habitantes que fue casi totalmente destruido. Entonces nunca, no lo podemos comparar realmente porque nunca había pasado una desgracia, un desastre natural de estas características, ni así de grande en toda la historia moderna de nuestro país. Salvo que lo comparáramos con el temblor del 85, las personas que nos tocó, aunque éramos pequeños, vivir en ese entonces, ¿cuántos años se tardaron para que se pudiera realmente volver a la normalidad? Entonces, bueno, creo que ese es el único parámetro que yo podría tener y creo que el trabajo se ha estado haciendo en tiempo y forma. Por supuesto, yo sé que a todo el mundo le gustaría que tuviéramos una varita mágica, pero lo que tenemos es mucha gente que quiere apoyar, que quiere ayudar. No me importa si su ideología política es de derecha o es de izquierda, creo que este momento es de apoyar. Pero que entiendan, aquí no es cierto ni que los militares están deteniendo a la gente, ni que los militares le están quitando los recursos. Hubo algunas empresas de telecomunicaciones y radiofónicas que ellos mandaron despensas, que les dijeron, nosotros queremos estar presentes cuando se entreguen. Se hizo la entrega y ellos pudieron verificar que aunque fue personal del ejército quien las entregó, se entregaron todas completas, ¿no? También, y para que vean que no rehuyo del tema, porque alguien por ahí preguntó en el chat, se ve un video también donde hay un elemento de la Guardia Nacional haciendo rapiña y llevándose unos refrescos, y por supuesto que eso está mal, y por supuesto que ese elemento ya se inició una carpeta de investigación, porque lo que no saben, contrario a lo que escuchen, ¿no? En todos esos periodistas que les gusta inventar historias, salvo que sean generales consentidos, a cualquier persona del ejército que cometa una falta o un delito, inmediatamente van por él, ¿no? Entonces, pues creo que sí es importante que la gente entienda que vivimos una tragedia que ha sido muy complicado, pero que el plan DN3 y el plan Marina está funcionando como los especifica y como lo maneja la ley. Recordemos, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿qué pasó en Nueva Orleans? ¿Cuánto tiempo se tardaron ellos para poder tener una reacción respecto a lo que había sucedido en Nueva Orleans? No quiero comparar lo que sea exactamente igual, pero los parámetros reales de lo que pasó en Acapulco, para mí es 1985, el temblor del 85 en México, porque nunca había visto yo un desastre de esas magnitudes, o lo que pasó en Nueva Orleans, para que vean cuál es la capacidad que se ha tenido para dar respuesta. Ojalá pudiéramos hacerlo mucho más rápido, pero es imposible porque no se tiene el capital humano como para poder hacerlo. Pero de que lo están haciendo bien, lo están haciendo en forma, lo están haciendo conforme a la ley, eso sí estoy convencido. Última pregunta, mi querido César, y te agradezco muchísimo la aclaración, sobre todo porque, y quiero hacer la aclaración para la audiencia, lo que estoy preguntando no es lo que yo pienso, es lo que está circulando en redes sociales, son las críticas que hacen en redes sociales, esas críticas que se difunden en los chats de WhatsApp, que se difunden como el audio, como si fuera pan caliente, y que la gente cree y que la gente opina como si conociera del tema. Por eso hago esas preguntas, no porque yo piense que así debería de ser, ¿ok? Hago la aclaración por ciertas personas en las redes sociales
sociales que no, parece que no escucharon cuando lo expliqué antes de preguntar. Y en ese mismo sentido, los puentes aéreos. También se ha cuestionado que los puentes aéreos no estén funcionando en las noches. A mí me hace mucho sentido, no hay luz, como quieres que funcionen en la noche cuando no tienes luz. Pero también aquí es el productor el que decía, bueno, pero las Fuerzas Armadas tienen también cómo poder hacer el tema, ¿qué decías? Las bengalas para poder iluminar el camino, la pista. Mira, explícame esa parte también. Pero es que, a ver, te voy a explicar algo. Recordemos que aunque la Fuerza Aérea pertenece al Ejército, la Fuerza Aérea es quien sí tiene especialistas que nos pueden decir si tenemos la capacidad para estar haciendo esto o no tenemos la capacidad para estar haciendo lo otro. Hay una base militar en Chilpancingo, que es en donde, bueno, no es exactamente en Chilpancingo, sino es entre Chilpancingo y Acapulco, ¿de acuerdo? No quiero decirles mentiras respecto a dónde es el lugar exacto, pero por ejemplo, ahí sí están llegando todos estos vuelos, como lo que pasaste en el video hace rato, en donde se ve que se están sacando los víveres para poderlos subir a las camionetas y a los vehículos. Para quien te preguntó, ¿no? O sea, yo entiendo que las preguntas no es que a ti se te ocurra, es como para tratar de darle contexto a todo lo que hemos podido ir escuchando en las diferentes redes sociales, en los mensajes de WhatsApp, ¿no? Incluso quien llega tarde a decir es que los elementos del Ejército de la Guardia Nacional robando a la gente en la carretera, ya lo aclaramos que es completamente falso, que no es cierto, que el video que vieron no es de Chilpancingo Guerrero, sino que sucedió a principios de este mes de octubre del 2023 en Aguascalientes, donde ya fue corroborado incluso por las instituciones. Yo hice la aclaración incluso poco antes que la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero yo te lo explico. A ver, si en este momento tenemos una tragedia y lo primero que se está diciendo es que no se puede utilizar el aeropuerto de Acapulco, es porque yo no he tenido la oportunidad de ir a Acapulco, entonces yo no te podría decir, pero de acuerdo a los informes que han ellos manejado, es que no se puede utilizar. Entonces, cuando me dicen, ¿cómo el personal militar que tiene la capacidad para ellos estar haciendo vuelos nocturnos no lo hacen? Bueno, si estás en una zona de desastres naturales y lo que menos quieres evitar es un nuevo desastre y tienes una pista aérea militar a unos kilómetros que aunque te complica la logística, lo que tú estás haciendo es tener el tiempo para poder solucionar el problema de lo que sucede en el aeropuerto de Acapulco, pues no puedes estar utilizando el aeropuerto de Acapulco porque puedes generar o crear una nueva tragedia. Eso es porque a menos de que tuvieras que rescatar a gente de la población civil, entonces no hay necesidad de que tú tengas ese riesgo. Eso es en primer lugar, porque así es como se maneja siempre el plan de N3. Es para salvar vidas, no para perderlas, en primer lugar. No sé si recuerden en algún momento lo que sucedió allá en Tabasco, en donde sí llegaron los helicópteros porque de la inundación que se llevó, llegó el personal del Ejército y de la Marina a rescatar a la gente que se encontraba en ciertas zonas, en ciertos lugares de difícil acceso. Es por un lado. Por otro lado, tenemos que recordar que existe un puente aéreo y ese puente aéreo se ha estado llevando por medio de la Marina Armada de México, que la Armada de México sí ha estado haciendo vuelos de donde tienen los buques en el puerto de Acapulco para conectarlos con el aeropuerto de la Ciudad de México. Eso sí lo han estado haciendo, pero tenemos que entender que si ya se rehabilitaron las carreteras y se están dando el servicio de transporte, muchos de ellos incluso gratuito, por lo que menos tratas de evitar, de acuerdo a lo que yo tengo conocimiento que han publicado, que las condiciones meteorológicas no son óptimas para estar haciendo vuelos cotidianos en diferentes horarios durante el día. Entonces, cuando nosotros escuchamos todas las medidas de seguridad que ellos están manejando, pues lo mínimo que se pide es que se puedan llevar a cabo. ¿Por qué? Porque si no, entonces empezaríamos a ver que a lo mejor las empresas comerciales nos dirían, porque si ya el Ejército está haciendo vuelos, nosotros no podemos hacerlo. Así es que el desgraciado gobierno quiere manipular para... No, ¿se me explicó? Si no se tienen las condiciones, hasta que no se haga una remodelación
que a lo mejor tratarán de que sea lo más rápido posible, no se va a poder llevar a cabo. Entonces, recordemos que es una tragedia de dimensiones que no se había vivido en México. Si es una tragedia que nunca habíamos visto que se viviera en México desde el temblor de 1985, pues tenemos que entender, ¿no?, qué es lo que sucedió. Es muy fácil criticar a cualquier persona desde afuera, es muy fácil criticar. Los que están viviéndolo en el día a día son quienes lo quieren complicar, ¿no? Y quienes están ahí trabajando para tratar de hacer las cosas. Escuché a una persona o leí a una persona en el chat que decía, es que los comedores comunitarios del ejército sí están dando el servicio, pero la gente casi quiere que le vayan a dar de comer a su casa. No creo que tampoco sea el caso, porque la gente de Guerrero, incluso en específico la gente de Acapulco, sí es muy trabajadora, es muy movida, es gente muy abierta, que aunque están viviendo esta tragedia, es gente muy abierta, pero por supuesto que también se presta para la desesperación. Lo que yo te decía, el video que pasaste, donde hay una persona quejándose y dices que en 1997 el presidente sí estaba aquí, en primer lugar no fue el mismo nivel de desastre natural, y en segundo lugar tenemos que entender que también puede hablar por la desesperación. Pero cuando vemos un desastre de esta magnitud y que el trabajo se está empezando a llevar a cabo, lo que tenemos que seguir es sumando esfuerzos. Y por eso es el que este plan de N3, esta comandancia, ¿no?, puesto de mando, es para explicar y decir, el apoyo tiene que irse dando de este lado, de este lado, de este lado, de este lado. Por ejemplo, si ya limpiamos esta carretera, entonces tiene que llegar los servicios para este municipio que se encuentra al lado de Acapulco. ¿Por qué? Porque como no estamos teniendo acceso aéreo, tiene que ser forzosamente por carretera. Ahora sí, si ya limpiamos esta otra carretera, ya podemos traer toda esta maquinaria pesada que todos ustedes ven en los desfiles militares para empezar a recoger todo el desperdicio o el cascajo que terminó sucediendo, pero todo lleva un momento y una etapa. Pero si no se coordinan los esfuerzos con la autoridad militar, en su caso la Sedena y la Semar, ¿no?, por medio de la Marina, pues entonces no importa, porque nosotros podemos tener muchas ganas de ayudar, pero nosotros no vamos a llegar a ayudar exactamente a donde se necesita. La gente cree que si llega con una camión con 500 botellas de agua y se las entrega a las primeras personas que vio, ya hizo bien. Por supuesto que hizo bien, eso no lo voy a criticar, pero a lo mejor esas personas a las cuales les diste las 500 botellas ya han tenido un apoyo, y hay personas que llevan 3 días donde no han recibido agua. Entonces, para eso es sumar esos esfuerzos y la experiencia que ya tienen de décadas el personal militar en este apoyo a la población civil, para que se pueda realizar de forma organizada, de forma legal y de acuerdo a lo que establece la misma ley. Porque ahora es curioso, siempre criticaban al presidente que no respetaba la ley, y ahora los que no respetan la ley son ellos. Bueno, a mí me llamó poderosamente la atención que una persona como el ministro de Retiro, Cosío, decir que se promovieran amparos para poder ir a llevar apoyos, porque el artículo 11 constitucional de la libertad de tránsito, le dije, con todo respeto, ministro, ¿de qué está hablando? Es que dicen que los militares, pues entonces si dicen es un chisme, vaya usted personalmente y compruébelo. Ese es el problema, cuando dejamos que los demás nos digan qué es lo que está sucediendo y nosotros de forma personal o con información verificada no podemos, o sea, emitimos un punto de vista o una opinión cuando no sabemos ni siquiera de qué se tratan las cosas. Ese es el problema, y como estamos viviendo en este momento en temporada de buitres, donde todo el mundo quiere sacar agua a su molino, donde quieren forzosamente sacar una raja política, pues vemos que las personas que necesitan ayuda no están siendo ayudadas. Yo te pregunto, he escuchado tanto a la oposición criticando, hablando, diciendo que pues la candidata Xóchitl Gálvez lleva días organizándose y no ha podido ir a darse una vuelta a Acapulco, con todo el que ella sigue organizando y sigue mandando tweets y sigue diciendo, ¿qué pasó? Imagínate, pero es que ella no es gobierno. Yo sé que no es gobierno, pero es muy fácil estar criticando, ¿no? Difamando, mintiendo. Yo sé, ¿no? Hay una serie de periodistas y de bots que me pegan y me atacan y me dicen y por supuesto sacan el tema de mi señor padre y muchas cosas, pero es lo que yo les decía. Bueno, cuando yo mienta, cuando yo digo una mentira, ustedes díganmelo, estás diciendo una mentira, pero no manden a sus bots a inventar historias, a decir cosas que no son, porque todas las que les he dicho y todas las que les he cantado, todas han sido ciertas.
Se los dije, ese video no es de los hechos, no es de Chilpancingo, es de Aguascalientes, es de principios de octubre, ¿no? La Secretaría de Seguridad dice que es de finales de septiembre, podrá haber una diferencia de 4 o 5 días, pero es la información verídica, porque tú sabes, Meme, tú que me conoces personalmente, sabes que yo no me atrevería a asegurar algo si no es porque tengo los pelos de la burra en la mano, ¿no? Y desafortunadamente todo el mundo está diciendo una serie de mentiras. Ver a una persona como este muchacho Irving de TV Azteca señalar que supuestamente había personas que estaban enterradas y mandar a fuerzas federales y a personal del ejército por un reporte falso, o sea, híjole, no puede ser. Creo que es el tipo de cosas que valdría la pena que como reporteros lo analizaran. Yo puedo entender que pueda tener órdenes del dueño de la empresa, pero creo que todos los seres humanos tenemos ética, ¿no? Y sabemos si lo vamos a hacer o no. Y también sentido común es el menos común de los sentidos y eso lo carece mucho a algunos reporteros e integrantes de la prensa. Mi querido César, yo te agradezco mucho que me ayudaras a explicar estos procedimientos, porque sí hay muchísima infodemia. Por ahí me dicen, no estamos en zona de guerra, ¿no? Pues no estamos en tiempo de guerra, pero informativamente parece que sí, porque hay un constante combate de información contra desinformación y en tiempos de crisis hay quienes están sacando su domingo 7 para subir los ratings. Entonces, yo lamentablemente diría, sí, quizás no estamos en tiempos de guerra, pero pareciera conforme a la información. Mira, lo que pasa es que incluso mucha gente se queda con una idea siempre equivocada. Es que el artículo de la Constitución que dice que las Fuerzas Armadas solamente en tiempos de paz tienen que cumplir con las funciones que ¿Se nos las... descongeló? A ver si ahorita se nos descongela el abogado, porque ahí se nos quedó empasmado. Ahí está, ya regresó. Te digo que hay mucha gente que utiliza los artículos a su conveniencia, ¿no? O sea, escuchar a un exministro de la Corte decir que, de acuerdo al artículo 11, le digo, señor ministro, y entonces las medidas de seguridad de la Ley General de Protección Civil, ¿de qué sirven? ¿Se va a poner en riesgo a la gente? ¿Ustedes piensan o creen que es porque el ejército quiere forzosamente monopolizar o el gobierno federal el apoyo para capitalizarlo electoralmente? Por supuesto que no. Entonces, este desorden también no ha apoyado a que, y para terminar el meme, todo el desorden que ha habido de medios de comunicación y de infodemia y de todo lo demás que hemos visto, no ha permitido incluso que tanto el ejército como la marina realicen el trabajo y estén concentrados, que es en el apoyo a la población civil. ¿Por qué? Porque tienen que estar coordinando con todos estos grupos de la sociedad civil, porque ellos quieren ir a hacer lo que ellos quieran y, señor, es que no puede ir allá, hay un centro de mando, no puede ser posible. Ese es el problema, cuando como sociedad civil no se quiere respetar lo que dicen las mismas leyes. Ya olvídate aquí de las leyes y reglamentos militares, las leyes civiles establecen cuáles son las medidas de seguridad en una zona de desastre, se especifica cuáles son las autoridades que van a tener el control. Se supondría, ¿no?, que de acuerdo al plan DN3E, no tendría por qué haber civiles en ciertas zonas de riesgo, y los hay. ¿Por qué? Porque con todo este fuerte grupo de rumores, de información y de todo lo demás, hay gente que sigue pensando, porque no van a creer en la aclaración, con todo y que las personas que subieron el video ya reconocieron que no es de Chilpancingo, que no es un robo a la gente que iba a apoyar a Acapulco, que no nada, y aún así hay gente que se va a quedar con esa idea. Entonces, bueno, pues es desafortunado, meme, que haya gente tan perversa que en vez de que entienda que en este momento pues nuestros hermanos de Guerrero nos necesitan, ellos prefieren seguir inventando historias y siendo mentiras. Mi querido César, te agradezco muchísimo y pues estemos en contacto. Gracias por todas estas explicaciones y aclaraciones que haces para abonar, aunque sea que alguien, porque bien lo dices, aquí había un comentario que dices que están ustedes muy cómodos ahí, pues sí, estaremos entre comillas muy cómodos aquí comparando con la tragedia. Nosotros en un ratito nos vamos para Acapulco, pero eso no quiere decir que no sepamos de la ley, que no sepamos cómo se maneja, no quiere decir que no se puedan hacer estas aclaraciones y estos desmentidos. Entonces, pues muchas gracias por las colaboraciones que haces y yo te mando un abrazo gigantesco. Al contrario, meme, otro de vuelta, y saludos a todas las personas que nos ven.